se presentaron problemas, errores, algunas inconsistencias, faltas de claridad en aspectos técnicos, ¿sí? Pues nos vimos, pues hemos analizado y la dirección pues se ha propuesto sacar el proceso adelante, ampliando los plazos para el reporte de la información, lo cual pues nos dificulta un poco la tarea pues en la revisión técnica y validación de la información y los soportes, pero estamos haciendo pues todo lo posible para incluir a todos los residentes que sean reportados en para este periodo del mes de agosto. Tenemos varios asuntos técnicos que, pues, con la ayuda de Hernando, vamos a tratar de resolverles y darles orientaciones generales también en algunos aspectos jurídicos que, pues, ya tenemos algunas precisiones pues para seguir adelante. Les agradezco muchísimo a todos, a la ANIR también, porque pues, los residentes en su organización pues, han apoyado mucho el proceso también, y pues las universidades con pues también con su trabajo que han realizado. No, voy a dejarle la palabra a la doctora María Virginia inicialmente para que toquemos algunos aspectos de los temas de algunas precisiones jurídicas o precisiones no tanto jurídicas sino operativas de este sistema. Entonces, María Virginia, y pues mientras tanto nos comunicamos con el doctor John Francisco a ver si está disponible. Sigue, María B. Ok, doctor, muchas gracias. Quisiera que me habilitaran para poder hacer una pequeña presentación para que la explicación de los casos nos quedara más completa. Listo. Buenas tardes para todos. Entonces, vamos a dar comienzo a las inquietudes, algunas inquietudes que se plantearon a partir de las inconsistencias que se han registrado y otras preguntas que nos han hecho, y bajo la orientación de nuestra dirección jurídica, pues hay parte de las respuestas que vamos a presentar. ¿Podemos continuar con la siguiente? Buenas tardes. Aló. Me disculpan que apagué el micrófono. La primera pregunta es que si deberíamos expedir un acto administrativo modificando fechas. La respuesta es que si bien es cierto que estamos en un periodo de inicio del sistema y que eso implica una serie de ajustes, de aclaración de muchos aspectos a la luz de la normatividad que rige el sistema, no lo vamos a cambiar ni por razones jurídicas ni de conveniencia. Por razones jurídicas, a estas alturas expedir un acto administrativo sería complejo por el trámite que él implica, y también porque digamos que existe el interés legítimo, la confianza que tienen los residentes en recibir su apoyo de sostenimiento educativo. Por tanto, no vamos a prorrogar fechas ni expedir acto administrativo. Pero lo que sí tenemos que apuntar todos los que colectivamente trabajamos para sacar adelante el sistema es que desde el inicio se procure el envío de una información completa y conforme a la normatividad del sistema, porque es allí donde el equipo de la dirección ha trabajado y ha encontrado una serie de inconsistencias. Muy bien. Una segunda pregunta que nos hicieron, creo que en una sesión anterior, es que residentes al 1 de julio del 2020 se encontraban en vacaciones del periodo académico anterior y que firmaron contrato el 24 de julio de 2020. Entonces, en este orden de ideas, no se pagarían las vacaciones, se paga el apoyo de sostenimiento educativo del 24 de julio al 30 en forma proporcional. ¿Por qué razón?
digamos que si tomamos, lo voy a tomar a título de ejemplo, el periodo que causaron, respecto del cual causaron las vacaciones los estudiantes, es un periodo que no está bajo la vigencia, o mejor, bajo la entrada en operación del Sistema Nacional de Residencias Médicas. Ocurre como cuando uno entra a una empresa a laborar. La vacación la causa pasado el año o el periodo correspondiente y no al inicio. Entonces, por esta razón, no tendría sentido, no es la lógica de la norma que de entrada estemos reconociendo vacaciones de un periodo que no estaba bajo, bajo el Sistema Nacional de Residencias Médicas, y lo cual va a implicar es que de todas maneras la persona al cabo del año, como lo establece el artículo 5º, numeral 5.4 de la misma ley, tendrá derecho una vez al año por periodo anual académico a 15 días de vacaciones remuneradas. Esta era una claridad, un aspecto que era necesario aclarar. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hemos encontrado en muchos casos que las universidades pues se apartaron un poco de la minuta que quedó incluida en el manual de operación del sistema, lo cual no tiene, era simplemente un modelo, y obviamente existe la autonomía para trazar un contrato de alguna manera diferente, pero sí nos interesaba que quedara consignado un compromiso para el residente de reintegrar a favor del Tesoro Nacional los valores que por mayor valor y sin que medie justa causa les sean girados a título de apoyo de sostenimiento educativo dentro de los 2 meses siguientes al residuo de la comunicación que envía el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Por qué se dejó esta previsión? Porque sabemos que estamos reportando información mes vencido, y cuando el residente ya esté terminando y finalizando, si no hubo un reporte oportuno de alguna novedad, como una incapacidad, como una suspensión del contrato por la causal que sea, es posible que con cargo a los fondos del sistema le paguemos más al residente. Y estos no podemos perder el objetivo, que son recursos públicos, y por tanto es importante que esté la cláusula del reintegro a favor del Tesoro Nacional. Sin embargo, como vimos en una universidad que ninguno de los contratos contempló esto, pues para este mes de julio no tendríamos inconveniente, y lo que sí pediríamos es que al presentarse esta inconsistencia, el otro sí al contrato donde se incluye esta previsión se envíe en el periodo siguiente, de manera que la universidad lo reporte y nos quede, digamos, ajustado esta inquietud que es muy válida por parte del ministerio. Recordando que de todas maneras la resolución 1052 contempla en el artículo 12 dos situaciones: que si hay una inconsistencia en el reporte y se le pagó un mayor valor al residente, se ajusta en el periodo siguiente, o se le descuenta si fue que se le pagó un mayor valor. Pero la cláusula de reintegro que acabo de denunciar opera más que todo cuando el residente ya va a salir de su programa académico. Entonces, tomamos esta decisión porque si nos ponemos en este momento a pedir que nos envíen el otro sí y frenamos el pago, pues nos veríamos todos perjudicados. Entonces, por este mes, reitero, no haremos la observación a cada universidad, pero no será una causal para no realizar el pago. El cuarto caso es que hemos encontrado o nos reportaron estudiantes que firmaron el contrato el 1 de agosto. Entonces es importante tener en cuenta que la resolución 1053 de 2020, con sus anexos 1, 2 y 3, establece las fechas de reporte de información. Y para contratos suscritos en agosto, el pago del apoyo de sostenimiento educativo se paga en el mes de septiembre. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos detectado que
En el reporte de información algunos dijeron que el periodo académico inició en julio, pero el contrato aparece firmado en agosto, lo cual es una inconsistencia, porque de acuerdo con las normas, lo que marca el inicio del contrato es el inicio del periodo académico. Entonces, en ese orden de ideas, contratos firmados en agosto se pagarían, y si la universidad certifica o menciona que el periodo académico inició en julio, debe enviar un otro sí aclarando la fecha de inicio del programa académico y se pagaría al final. Es decir, el otro sí que construye la universidad debe hacer claridad de cuándo inició el periodo académico y por tanto se correría la fecha. Esta salida la hacemos por la misma razón anterior, porque sabemos que como el contrato lo firman tres partes, el residente beneficiario, el representante de la universidad y el representante del escenario de práctica, pues se nos puede pasar el resto del mes recogiendo todas las firmas o aclarando la situación y vamos a frenar los pagos. Entonces, ese es el sentido de este caso. La siguiente diapositiva. Este caso es que el contrato especial de práctica formativa se suscribió el 15 de julio, pero el programa inició el 1 de julio. Es un poco parecido al caso anterior. Entonces, es necesario que la universidad certifique la fecha de inicio del periodo académico. Igualmente, para no frenar el pago, se pagaría del 15 al 30 de julio. Y de todas maneras la universidad debe enviar un otro sí prorrogando el contrato por los 15 días faltantes, de manera que o se paga al final del programa o estamos revisando a ver si podemos hacer el pago en este año que queda para que no vaya a haber inconveniente, y se pagaría por esta vez del 1 al 15 de julio. Evitamos entonces así nuevamente tener que hacer ajustes para este pago y poder cumplirles con el apoyo de sostenimiento educativo a los residentes. Y finalmente, pues como hemos detectado los mismos errores en todos los contratos respecto de una misma institución de educación superior, pues estamos consolidando información y en lo posible realizaremos encuentros virtuales como este es para explicar la forma correcta de diligenciar la información. Digamos que aquí el punto central de algunas inconsistencias han sido que nos reportaron en el anexo 1 la fecha de inicio del periodo académico, pero el contrato aparece firmado 15 días después o en otra fecha diferente. Entonces, al hacer la validación no coinciden las fechas. Eso es por ahora lo que tenía por comentarles, y ahora Hernando va a hablarles de otros aspectos ya más técnicos. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Pues las preguntas Gracias. vamos a dejar las preguntas para el final, después de la presentación que haga Hernando Cubides. Va a darle la palabra al doctor John Francisco Ariza, que ya se encuentra presente en la reunión. Gracias, Rafa. ¿No? Pues un saludo para todos los equipos de las instituciones de educación superior que nos acompañan, el equipo del ministerio. Bueno, pues creo que estamos avanzando en este proceso que ha sido muy difícil para todos. Entendemos la complejidad que ha tenido el trámite para las instituciones, para el ministerio, para los escenarios de práctica, los mismos residentes, ¿cierto? Y bueno, creo que todos estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para sacar adelante el desarrollo del inicio, que es lo más difícil frente a la consolidación del sistema. Y bueno, no está de más pues pedirles su concentración, que sean muy precisos en la revisión y en el cargue de los soportes y de los documentos para optimizar el tiempo disponible en la ventana, en la plataforma que se ha abierto, tanto para las universidades que están haciendo ajustes como para las universidades que van a realizar la extensión del plazo a finales de esta semana. Hemos recibido ya casi de 4.200 archivos de residentes. Bueno, archivos de 4.200 residentes que
multiplicado por los de cada uno, suma una cantidad muy importante de más de casi 20.000 archivos y esperamos completar 4.800 residentes. En ese sentido también, digamos que en el día a día de esta semana vamos a encontrar inquietudes, errores, y les pido también acá que para poder optimizar la dedicación del equipo, que estamos a doble marcha y trabajando en tiempos extra, sigamos por favor los conductos establecidos por el equipo para tratar los casos que se presenten. Y cuando se presente la respuesta automática del sistema con respecto a la validación, a la certificación, y de acuerdo a la indicación que el equipo a través de Hernando, Rafael, María Virginia y el resto del equipo les dé, pues por favor podamos optimizar esas comunicaciones, porque a veces nos vemos un poco saturados de comunicaciones que en todos los casos de todo el mismo sistema ya les ha arrojado información. Entonces, les pido aquí de manera muy especial ese apoyo con respecto al trámite de esa información. Y bueno, pues agradecer el esfuerzo de todos los equipos a nivel operativo, administrativo, de las universidades que también están haciendo, y la parte jurídica que está participando de este proceso, y a la Asociación Nacional de Internos y Residentes, que aquí, como les hacía el llamado en la comunicación, es muy importante que trabajemos siempre de la mano de las universidades y los residentes, con una estructura muy organizada que tiene ANIR, con sus presidentes y sus delegados, para que nos apoyemos también a resolver los temas que sean posibles. Entonces, pues agradeciendo su disposición, vamos a seguir en comunicación entonces esta semana, optimizando esos espacios, y bueno, los dejo con el equipo para que tengamos una jornada productiva y aclarar las inquietudes de todos ustedes. Al término de esta sesión vamos a recoger también las precisiones que surjan, para enviar una comunicación que sirva de referente para los equipos de las universidades, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con el equipo, y un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Bueno, muchas gracias al doctor Francisco, gracias a todos los participantes, gracias al doctor Luis Carlos Ortiz Ascofame y al equipo de trabajo. El proceso ha sido, por lo menos para mí, un proceso un poco traumático, porque nos hemos visto abocados a expedir desde unas modificaciones de las resoluciones iniciales a abordar un proceso de validación de soportes documentales y el cargue y todos los ajustes en la plataforma tecnológica dispuesta para tal fin. Sobre la marcha, implementar procesos de validación sin el suficiente tiempo. Adicionalmente, se encontraron residentes que no estaban debidamente inscritos en retos y que había que resolver, ya que había que dar una salida. Tuvimos inconvenientes con algunas de las instituciones de educación superior que tuvieron dificultades para la obtención de las firmas digitales. Todo esto ha causado muchos traumatismos en el proceso, pero tenemos el reto de sacarlo adelante. Estos 2 primeros meses pueden ser traumáticos, pero yo creo que a partir de ya septiembre el proceso se regulariza. Me voy a referir a los errores más frecuentes y algunas salidas que tenemos que dar. Vamos a hacer una variación en la forma de hacer uno de los reportes que nos permita muy rápidamente optimizar validaciones, optimizar todos los procesos conducentes al giro. Como primera medida, esta diapositiva está mostrando cómo se deben presentar los soportes documentales. Hay una variación con respecto a lo que estaba establecido previamente. Lo que vamos a permitir es que se agilice la validación. Un proceso que se debía realizar manualmente se realiza automáticamente, y toda la estructura de la plataforma se orientó en ese sentido.
vamos a solicitarles a ustedes muy comedidamente que se vuelvan a cargar los soportes documentales de contratos con unas especificaciones diferentes en uno de los campos. Y tenemos la diapositiva, nos muestra toda la estructura del soporte documental tipo C del anexo técnico 2, donde la primera parte conforma la integración, la identificación del archivo, seguido por la fecha a la que corresponde el reporte, la fecha de corte, 31 de julio, la identificación de la universidad, el tipo de identificación y el número de identificación que deben llevar ceros a la izquierda hasta completar 12 caracteres, la identificación del residente, el número de identificación del residente, igualmente con ceros a la izquierda, como aparece en el ejemplo, hasta completar 17 caracteres, el tipo de identificación que soporte el contrato, y en el consecutivo, las universidades estaban utilizando diversos criterios. Algunas colocaban la cédula de la persona, otros colocaban un consecutivo que decían, otros colocaban el NID o el código REPS del prestador. En este momento les vamos a solicitar que se carguen con el código del prestador. Esto permite cruzar contra la información de REPS y cruzar contra la información de los registros del anexo técnico 1 muy rápidamente y emitir un reporte y hacer una validación mucho más expedita. A continuación está un ejemplo. Tenemos para estos mismos datos que están detallados, cuál es el registro que aparecería en el anexo técnico 1 y para ese registro, para el caso concreto de los contratos, cuál sería el nombre. Como observamos, aparece resaltado el tercer campo del registro de detalle, que es el anexo, que es el código REPS del prestador, y con ese mismo número se construye lo que llamábamos consecutivo anteriormente en el nombre del archivo del anexo técnico. Esa es la solicitud que les estamos solicitando, que les estamos indicando. A manera de ejemplo, esta sería la forma en que debería presentarse cada uno de los documentos. Otro aspecto es que en ocasiones la notificación le está llegando a la persona, al representante legal o a la persona que al momento de inscribir la institución quedó registrada con el correo. Y dificulta que el personal técnico esté al tanto de cómo está el avance de cada uno de los cargues de los archivos. Esta diapositiva está mostrando una salida a la cual ustedes pueden ingresar en línea. Existe una página que es la página web.cispro.gov.co. Las personas se establecen el logo o se registran al lado izquierdo. Aquí aparece cerrar sesión, pero para ustedes va a aparecer iniciar sesión. Ingresan con el usuario que tienen. Hay un reporte en el costado superior izquierdo que dice plataforma de integración PISIS, consultas y consultar reporte de una entidad. Y la información de su entidad dando un rango de las fechas de reporte, les permite consultar cada uno de los archivos que aparecen cargados. En este caso, coloqué el ejemplo de una institución, coloqué dos tipos de respuesta o de salida que da el soporte documental, que da la aplicación, son cargas de soporte documental. El primero aparece con un OK-1 y un estado ER que significa error. Es decir, que el archivo se recibió, se procesó, pero encontró inconsistencias. Por ejemplo, en el caso que fuera una cuenta bancaria y en la parte final del archivo no hubiera colocado yo el número de la cuenta bancaria, sino la cédula de la persona u otro valor, el sistema va a buscarlo contra el anexo técnico 1 y encuentra que no existe el registro. Que la cuenta bancaria no corresponda. Esta información permite determinar este tipo de errores. Adicionalmente,
En el segundo ejemplo, si la información aparece con la CT y ceros en OK y ceros en error, indica que el archivo fue cargado correctamente. Entonces, tenemos dificultad a veces que el correo que quedó registrado para los reportes es el correo del rector de la universidad o del decano, y por sus ocupaciones y demás no puede estarlo leyendo y tener al tanto al residente. Entonces, perdón, al residente no, sino a las personas responsables del cargo. En este sentido, estas personas, como tienen un usuario y demás, pueden acceder. El archivo, si se activa el botón de notificación que ustedes pueden ver, les da este tipo de reportes. De la línea azul hacia arriba, corresponde a un tipo de archivo válido. En este caso, indica que el registro es correcto, independientemente que diga archivos faltantes, señala que el archivo ha sido procesado y la información se cargó al sistema. Quiere decir que la información se cargó adecuadamente. Y el segundo ejemplo es un ejemplo donde el reporte es negativo. En ese sentido, entonces, nos está indicando que archivos cargados -1 y a continuación señala cada uno de los errores. Indica la descripción específica del error y en qué línea ocurre. Entonces, esa información es suficiente para que ustedes tengan conocimiento y estén al tanto del proceso. Voy a dar marcha atrás que había omitido un pequeño detalle. En ocasiones, cuando ustedes ingresan, encuentran esta fecha de proceso vacía. Quiere decir que el archivo está en espera de procesar, ya sea porque el sistema está congestionado o por otro factor. Entonces, en ese sentido, es sencillamente esperar que el sistema está enrutando los archivos y está procesándolos secuencialmente en orden de llegada, y la respuesta uno las va a notificar y ustedes van a poder monitorear en tiempo real. Un favor especial que les solicitamos a partir de esto es que, por favor, una vez tengan esta notificación, he recibido correos que por favor me certifiquen. Esta es la notificación del ministerio. O sea, no se necesita ningún otro tipo de notificación, ni que yo, ni que el director les emita otra certificación donde se manifieste que el correo, que el archivo fue cargado correctamente. Esta es la notificación suficiente y se le está reportando al correo. Esas solicitudes pues nos generan más carga de trabajo. Tengo alrededor de 220 correos diarios que responder y en ocasiones no puedo darle curso a otras dudas que son realmente críticas para las instituciones. Entonces, en ese sentido, lo que pretendo es que entendamos que con este proceso es suficiente y no se requiere otro tipo de validación. En términos generales, estas son las dudas. En este momento la plataforma va a estar dispuesta para el cargue de los anexos técnicos 1 hasta mañana, anexos técnicos 2 y 3 hasta el viernes, cerrada la noche. Hemos tenido inconvenientes de instituciones que no reportaron en su momento cuáles eran las primeras especialidades. Hasta el momento los que hemos recibido rechazos y que me han indicado se ha hecho. Hemos tenido algunos inconvenientes frente a algunas limitaciones en cuanto a los nombres de los soportes que no permitían validar correctamente los nombres. También se ha activado, habían unos protocolos de seguridad que no estaban dejando cargar la información de unos equipos. También las hemos estado acompañando y hemos estado ahí, pero yo sé que hay muchas más preguntas y a partir de ahora dejamos el espacio abierto para estas preguntas. Muchas gracias y los escuchamos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Abella, yo soy de la Universidad de Boyacá. Doctor Cubides, una pregunta con respecto a lo que mencionaba del archivo que estamos mirando ahí en pantalla. No me queda claro muy bien a qué corresponde ese -1, o sea, ¿por qué se presenta ese tipo de inconsistencias? Pues uno al verificar la información en cuanto a la cuenta bancaria registrada en el anexo técnico 1, pues corresponde a la del archivo que uno
da como adjunto. Entonces, por favor, si me puede aclarar nuevamente eso. Muchas gracias. Yo hice una verificación de alguno de los registros y había hablé ya con la ingeniera Marta. Sí, Había señor. un registro donde el número de la cuenta no coincidía en el registro, en el anexo técnico 1. Es decir, que esta información que aparece en pantalla del nombre del archivo, lo que hace el sistema es desagregarlo. Verifica que sea la institución y que haya un registro de la institución. Verifica que esa institución tenga un residente con ese número de identificación y que se haya registrado una cuenta bancaria con este número. Esa validación la hace escaladamente. Hicimos la revisión, pero podemos realizarla nuevamente, puntualmente contra los registros cargados, frente a cada uno de los registros. Yo hice la consulta con uno de los registros y efectivamente había una diferencia y la comenté, pero es que debe existir perfecta sincronía entre esos tres aspectos, porque si no aparece el rechazo. Pues doctor, de hecho, pues esta mañana hicimos ese proceso, sí, de hacer la verificación y no encontrábamos diferencia alguna en ese tipo de información. El reportado con los A continuación me envían el bancarios, archivo y lo confrontamos nuevamente porque yo hice la verificación con la reportada como la... cargada. Perfecto, y hacemos la verificación nuevamente para encontrar la inconsistencia. Eso se lo envía a su correo, doctor, ¿sí? Sí, señora, mi correo. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta de la Universidad Nacional María Fernanda Lara. Nosotros intentamos subir el anexo 2 ahora y el sistema nos dice que no nos deja porque ya tenemos un cargue previo. Y en el tutorial nos decía que el nuevo cargue quitaba el cargue anterior. Entonces, la universidad cargó ayer los anexos técnicos 1. Uno, sí señor. Pasó por primera vez y ustedes habían hecho un cargue previo de unos soportes documentales que obviamente no habían sido procesados porque no encontraban en el anexo técnico 1. Es posible que esté generando conflicto. Tengo que buscar concretamente si me indican cuáles son los que están recibiendo, si son todos o es una información parcial, si son archivos rechazados. Entonces, a partir de esta consulta, primero consultemos en cuál es el estado de avance de esos archivos, si fueron cargados ok o si fueron rechazados o si ya los reprocesó si ya los reprocesó y los cargó. En caso que los haya cargado, el sistema cierra, o sea, no permite, si se cargaron adecuadamente, fueron validados adecuadamente, el sistema está programado para cerrar y para no permitir cargas nuevos. Si es una información que está errada, entonces tenemos que internamente ver si es posible desactivarlos y permitir el cargue. Entonces, sí, nosotros nos salen todos los archivos rechazados. Entonces, eso es un caso atípico. También, entonces ya tengo dos casos atípicos, Universidad de Boyacá y Universidad Nacional. Frente a los archivos. Otra preguntita. Tengo unos contratos que no me han llegado. ¿Yo puedo hacer un nuevo cargue del anexo técnico 1? ¿Qué hago? O sea, en el anexo técnico 1 tengo todos y me faltó una persona. Ese es el primer tema que tengo. ¿Esa persona, tengo que volver a subir el anexo técnico 1 o puedo subir a esa persona aparte? En este momento está organizado para que registre un anexo nuevo con la información única y exclusivamente de la persona que está pendiente por cargar y la cargue una vez tenga los soportes. Con la aclaración que el anexo se cierra mañana. O sea, tenemos que establecer un corte o si no establecemos este corte, no vamos a cumplir con los plazos estipulados y se extendería mucho el pago a todos los demás beneficiarios. Entonces, un residente está afectando a todos los demás, entonces tenemos que en este momento continuar. Ingeniero, y por ejemplo, esa persona, ¿cómo sabemos que no nos va a presentar novedad si hasta ayer actualizó en el colegio médico? Pues en este momento es ingresar. Hay una consulta que nos permite a través del número de la cédula en WebSys buscar aplicativos mencionales retos. Con el número de la cédula logramos determinar si una persona está inscrita o no.
pero por favor, la consulta emite un dato que es la información de la persona y dice ver más. Tenemos que certificar que dentro de esa información esté registrado como médico, porque hay personas que aparecen registradas, pero el registro no está actualizado como médico y el proceso de validación no los encuentra. Ese ha sido el gran problema con muchos que nos estaban rechazando, que efectivamente habían hecho la consulta, pero no se había hecho con detalle y que tuvimos que solicitarle de manera especial al colegio médico que le diera celeridad a los que estaban identificados. En este momento pueden existir más estudiantes que no tuvimos conocimiento y que pueden estar generando rechazos en la validación del sistema. Ingeniero, en el caso en que yo subí en el anexo técnico, vienen todos, pero si no logro subir todos los contratos, ¿qué opción tengo? ¿Cambiar el anexo técnico o subir los contratos hasta donde tengo y después me deja hacer otro cargue de contratos? El problema es que la validez, hay un punto de cierre y los anexos técnicos cierran y el cargue de los anexos técnicos cierra el viernes. Yo esperaría que tengan todos los anexos. No tengo en este momento una respuesta que hacer frente a un cargue de una información que se incluye en el anexo técnico 1, pero no se adjuntan los respectivos soportes, pues sencillamente al momento de realizar la validación del giro los va a rechazar. ¿Sí? Y uno puede subir los contratos, entonces en 2 cargues se podrían subir los contratos. Cada contrato es un cargue, puede ser un cargue individual. Entonces yo voy cargando los contratos en la medida que estén dispuestos. Muchas gracias. ¿Otras dudas? Buenas tardes. Hablo. Perdón. Adelante. Tengo una pregunta. Habla Nancy Cabeza de la Universidad del Quindío. Con respecto a los contratos, el nombre que yo les di al final es el NIT, no el código REPS de la institución. Y el recibo de matrícula, la plataforma no me lo recibió con recibo de matrícula, me lo recibió con el código REPS y un consecutivo para cada residente. Entonces, debo cambiar esa información de acuerdo a lo que nos acaban de explicar. O sea, ambas informaciones deben ir con el código REPS, tanto el contrato como el recibo de matrícula. Únicamente el contrato se debe cargar nuevamente. Las matrículas es un código que es autónomo de las universidades, entonces hay un espacio para que en 20 caracteres la universidad coloque, siempre que sean números del 0 al 9, coloquen la información. Es una información totalmente abierta, no va a tener ningún referente para validar, entonces no hay lugar a cambio de esa información. Para el caso de los contratos sí se debe cambiar ajustar al código REPS, al código del registro del prestador, con una aclaración, que sean los 12 dígitos, incluyendo el código de la sede. Se me estaba olvidando ese pequeño detalle. Debe incluir el código de la sede, o sea, debe ser similar al registro que aparece en el anexo técnico 1. El código, ahí no entendí, perdón. El código de la sede es... Porque el código REPS del hospital, bueno, termina y se le dan consecutivo a cada residente 01, 02, pero ¿cuál sería el código consecutivo de la institución? No entendí. A ver, voy a explicarlo a partir de esta diapositiva. En el anexo técnico 1, para el registro, para este primer ítem, la persona que comienza con el número de la cédula hipotético es del 1 al 9. El escenario de práctica tiene como código REPS 11 00 10 922 401 y tiene como NID el 899 999 032. El respectivo contrato debe llevar este mismo número. Acá tienen 12 caracteres, los 10 primeros corresponden a la identificación de la IPS, los 2 siguientes a la identificación de la sede. Entonces, esos números, como bien se puede apreciar acá, se ven trasladados en el cierre del contrato. ¿Sí? Están los mismos 12 números, asegurémonos que tengan el 01. Muchas de las instituciones, y uno de los errores más frecuentes en el cargue del anexo técnico 1 era que la información se enviaba sin sede.
y en el anexo técnico estaba especificado que era con sede y existieron muchos, creo que un gran volumen de los rechazos fue por ese factor, entonces por eso estoy haciendo la precisión. El código del prestador incluyendo la sede. Ah, bueno. ¿Y cuándo es la fecha de volver a cargar estos documentos de contrato? Mañana y el viernes está dispuesta la plataforma. Incluso creo que esta noche ya está habilitada para hacer el respectivo cargo. Bueno, muchas gracias. Doctor Cubides, buenas tardes. Buenas tardes. Habla con Buenas Elizabeth tardes. Unisantas. ¿Cómo están? Gracias. Mira, tenemos tres preguntas puntuales. Una es si los otros sí que debemos firmar para aclaración de la firma del contrato, porque nosotros los contratos los suscribimos el 24 de julio. Pero pues ellos iniciaron el 1 de julio, entonces tocaría hacer de todas maneras ese otro sí, aclarando que empiezan el 1 de julio, que empezaron el 1 de julio. Buenas tardes. Sí, efectivamente hay que hacer un otro sí aclarando que conforme a la resolución que establecía que la duración del contrato se cuenta a partir de la fecha de inicio del programa académico. Entonces habría que hacer esa claridad. Para efectos del pago se va a pagar desde la fecha que se firmó hasta 31 de julio. De julio. Y buscamos, sí. y se prorrogaría porque digamos que pues la idea no es perjudicar al residente. Es decir, él por esta situación y para no demorar los pagos, no podemos pues esperar todos los otros sí porque ya el tiempo nos cogió. Entonces, pagaríamos así y una vez se reporte el otro sí en el siguiente periodo, estamos buscando si podemos hacer el pago en el siguiente mes o en este resto de año o se correría la duración del contrato. Sí, señora. Pero sí hay que hacer el otro sí, porque si no hay claridad con respecto a ello, pues entenderíamos que el estudiante entró el 24 de julio. ¿Este documento sería por residente o podemos hacer un otro sí conforme a los contratos suscritos con los residentes? ¿Y cómo se cargaría el documento? ¿Cómo se reportaría? No, ¿O habría que hacer uno por residente? Uno por residente porque el contrato es individual entre 3 sujetos y el contrato es un documento soporte para el pago, por tanto nos tiene que quedar la evidencia de cualquier modificación a ese contrato en forma individual. ¿Y cómo lo reportamos? O sea, ¿cómo lo cargamos en la plataforma PISIS o es en otro medio? En la plataforma está dispuesta para el cargue de ese tipo de documentos. Está dentro del anexo técnico de novedades y soportes documentales. Hay una categoría que se llama otro sí del contrato. No recuerdo en este momento, creo que es el código E o no, es la O, es con la O. Las especificaciones. Ok. Cuando se vaya a cargar ese otro sí. La segunda pregunta es los cambios que se van a hacer para guardar los documentos, los prefijos de anexo técnico 2. Para nosotros en este caso también tendríamos que, para lo que reportamos ahorita de julio, tenemos que cambiar esos prefijos, esos caracteres, o eso ya es para los próximos reportes. Porque nosotros le dejamos el NID de la institución. Es para este mes. ¿Para los de julio? Para los de julio, sí señora. Ok. Bueno. Buenas tardes. Una inquietud, qué pena. Paola Pérez, Universidad del Bosque. Disculpe, doctor, una inquietud frente al anexo técnico 3, que son giros y novedades, que hay que subir un documento plano. Los PDF, digamos, los soportes de lo de novedades, incapacidades y culminación, ¿tienen que subir con el anexo técnico 2 de los PDF? Es un proceso similar al proceso del cargue del anexo técnico 1. Ya en la diapositiva que estaba a continuación, donde están los reportes, una vez se cargue el anexo técnico 3,
y pase este proceso de validación y acá tenga la información que el archivo fue cargado adecuadamente, que le llegue la notificación y demás, el sistema está en capacidad de validar los soportes documentales. Entonces, en ese momento se deben anexar los respectivos soportes documentales. Si se tiene una novedad, por ejemplo, una incapacidad de 10 días, donde que afecte el desarrollo de la formación, el anexo técnico 3 se envía para ese estudiante una información de reconocimiento de 20 días. Debe haber un registro del tipo de novedad, indicando los 10 días, caracterización de qué tipo de novedad es, y debe existir un soporte documental que haga evidente ese tipo de novedad. Entonces, en ese sentido, este tipo de soporte se carga una vez este proceso haya sido efectivo y haya sido exitoso. ¿Y las fechas, doctor, de carga de esas novedades, cuáles son? ¿Se cargan conjunto el documento plano del anexo 3? El anexo técnico 3 es un solo documento y el anexo técnico 3 debe llevar la siguiente información. Primero, el registro de control, que se identifica con 1. Después, el registro de detalle, número 2, es la información de días y de monto a girar por cada residente. Entonces, si yo tengo 150 residentes, debo enviar la información de esos 150 residentes. Posteriormente, debo llevar las novedades que afectan el ejercicio, que son las novedades tipo 3. Esos registros deben indicar los días y esos registros para esa persona, sumado con los registros a reconocer, debe ser igual a 30. ¿Sí? Es decir, que se va a justificar el periodo que no está señalado en el anterior registro, en el registro de giro, para reconocer. Posteriormente vienen los registros, los otros de contratos, los cambios de escenario base y los cambios de cuenta corriente que se puedan generar, con la aclaración que esos cambios de cuenta corriente son cambios que se van para realizar el giro a partir del siguiente mes. O sea, en ese archivo de novedades no podemos presentar cambios de cuenta corriente de personas que se las va a girar en este momento, porque sencillamente pararíamos todo el proceso. Doc, entonces, ¿en qué fecha debo de subir, digamos, las novedades? Es que en el calendario no, los soportes de las novedades, es que no me quedó claro la fecha. No, una vez pase esta validación, tú cargas el anexo técnico 3, lo monitoreas y cuando este proceso sea exitoso, cuando te dé un reporte o tú entras a la página y consultas, va a aparecer que se cargó efectivamente el archivo, que pasó el proceso de validación, entonces inmediatamente el sistema está en capacidad de validar el soporte. Antes no, porque te va a rebotar. No va a encontrar el registro y no va a encontrar contra qué información validar el soporte. Por eso se rebota. Ese es el sentido y lo dejamos abierto para permitir que sencillamente a partir del monitoreo que ustedes estén haciendo, una vez les llegó la notificación o ustedes entren y efectivamente constaten que el archivo fue cargado exitosamente, cargan los soportes documentales. Listo, doctor. Y el nombre de ese documento de novedades quedaría como similar al anexo 2, ¿cierto? Con esas... Sí, y tiene en el anexo 2 están las especificaciones, están los códigos N para las novedades o para los otros sí del contrato. Hay un cambio de escenario base, es E, y nuevamente B, cambio de cuentas bancarias. Listo, doctor, muchas gracias. Doctor Cubide, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta para la doctora Virginia. Mi nombre es María Jiménez de la Escuela Superior de Oftalmología. Para aquellos residentes recientemente vinculados que no alcanzan a hacer su registro en RETUS, los contratos se harán a partir del momento en que queden habilitados en RETUS o deberán considerarse desde el 1 de julio y que son residentes de fuera del país que están normalizando su situación en ¿Qué dijo Laima? Pues digamos que de acuerdo con la ley, para que una persona sea considerada residente beneficiario
tiene que ser médico con autorización del ejercicio en Colombia. Luego, solamente hasta que cuente con esa autorización, adquiere la condición junto con la firma del contrato. Luego, si no está todavía inscrito en RETU, solamente hasta que tenga legalizada esa situación, podrá suscribir el contrato especial de práctica. Gracias, doctora Gómez. Muy amable. Con mucho Buenas gusto. tardes, Doctora, disculpe, yo le quiero hacer una pregunta a la doctora María Victoria sobre los contratos. Por ejemplo, mucho gusto, Joana González de la Universidad de Antioquia. Doctora, por ejemplo, nosotros tenemos los contratos, algunos contratos nos quedó con fecha del 1 de agosto. Nosotros esos contratos los podemos hacer de nuevo y reportarlos de nuevo hasta el viernes. Nosotros podemos hacer esos contratos sin hacer otros, sí. Creería que sí. Hernando, me corriges, tendrían que modificar información en el anexo 1. Sí me contó. No, el anexo 1 nos quedó bien, a partir del 1 de julio hasta el 31 de julio. Fue algunos contratos de un escenario base. Pero entonces ahí es donde debe estar el jefe del servicio. Sí, se pueden volver a cargar los contratos con la fecha correcta sin necesidad de hacer otro sí. Ignacio lo hace. Ah, bueno, muchas gracias. Y ahorita una preguntita, qué pena para el doctor Cubides. Doctor, es que nosotros el día de hoy íbamos a subir el anexo técnico 3 y todavía nos aparece que está deshabilitada. Por favor, Álvaro, me apaga el micrófono. Es de gastro. Está Sí, señora, la plataforma estuvo temporalmente habilitada. Está la misma habilitada. Ya OTIC, nosotros enviamos las indicaciones y OTIC nos liberó la plataforma. A esta hora debe estar ya habilitada. Listo. Doctor Cubides. Ay, qué pena, no he terminado. Me Acabo de firmar el mes pasado, me llamaron. Discúlpeme, paremos un momentico. Por favor, paremos un momentico. Gracias. Todas las vinculaciones las tenemos. Quien está identificado como Álvaro, por favor, apaga el micrófono. Es que creo que no escucho. Yo creo que el moderador de la reunión podría silenciarlo, porque es que no creo que esté hablando por teléfono. Ya lo pongo. Sí, continuemos. Por favor, Joana. Sigamos con la última intervención de quien estaba preguntándole a la doctora María Virginia. Universidad de Antioquia. Universidad. Listo. Doctor Cubides, mire, lo que pasa, tenemos dos residentes que ella aparece sin RETU, ¿cierto? Pero ellas nos mandan los soportes y ellas están en RETU y tienen todo correcto. Y el sistema no nos deja reportarlas. Ahí, ¿qué podemos hacer? Perdón, tenía el micrófono apagado. Tenemos que verificar que efectivamente esté registrada en RETUS como profesional de medicina. Hemos encontrado registros de personas, sobre todo en Antioquia, donde hubo un cargue que no cumplía totalmente las condiciones de calidad, de la información y no está la información académica, no está la información de que es profesional de medicina, y en ese sentido la información rebota. Por eso hicimos un barrido de muchos de esos programas, de esas personas las que logramos identificar, enviamos la información al colegio médico y le solicitamos a las personas que vía correo electrónico se comunicaran con ellos e hicieran la solicitud. En ese sentido, debe estar funcionando adecuadamente. Sin embargo, doy el beneficio de la duda y por favor envíe por correo o por WhatsApp la información puntual de las cédulas de las personas. Hacemos la verificación. Gracias, profe. Ya lo hicimos. Por meterse ahí. Doctor. Buenas, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es posible que por favor le den la voz
a quienes estamos pidiendo la palabra. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de moderar, pues, entonces, por favor, María Fernanda Lara pidió la palabra. No sé si ya se resolvió la inquietud. Por favor, María Fernanda. Gracias. Tengo dos inquietudes. ¿El archivo influye que sea PDF mayúscula y PDF minúscula? PDF minúscula, tengo entendido, pero no, yo consultaría inmediatamente si hay algún tipo de rechazo, si se envía en mayúscula o minúscula y en el transcurso de la reunión les respondo. María Fernanda, no hay problema. El archivo PDF, la extensión te la coloca, es el programa cuando terminas de colocarle el nombre. Entonces, ¿Lo de las vacaciones es para julio o para los otros meses? no sé si me escuchaste, María Fernanda. Sí te escuché. Mi pregunta es sobre las vacaciones. Si las vacaciones van en julio. No, las vacaciones, digamos, van de acuerdo a la programación que tenga la universidad. Lo que nos señala la norma desde la ley es que la persona tendrá derecho a 15 días anuales, o a 15 días por cada anualidad de programa cursado. Pero la universidad es la que decide cuándo, cómo la toma, y también la misma norma establece que salvo casos excepcionales, que son, tengo entendido, las personas que están cursando las especialidades de radiología. Entonces, la universidad es la que determina cuándo el periodo académico y lo debe reportar, pero 15 días son remunerados. Es decir, que si una persona sale del 1 de agosto al 20 y pico, porque son 15 días hábiles, al 24 de agosto a vacaciones, y de un periodo que ya esté cubierto por el Sistema Nacional de Residencias Médicas, y inicia nuevo periodo a partir del 24 de ese mes, pues se le reconocerá el mes completo, porque son 15 días hábiles remunerados. Bueno, continúa Cecilia Herrera de la FUCS. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero saber cuál es el cambio que hay que hacer al anexo técnico para cargarlo nuevamente. Es que estoy verificando sobre la imagen que nos presentaron, pues no veo cambio en el nombre, no sé qué hay que cambiar. Y si nosotros nuevamente tenemos que cargar todos los contratos con el lineamiento de código REPS al final de cada archivo. Gracias. La indicación es que en el último campo, el campo previo al punto PDF, para contratos se había establecido que era consecutivo, algunos estaban colocando la cédula del residente, otros estaban colocando NID o estaban generando un consecutivo, y algunos colocaron el código prestador. Coloquemos el código del prestador incluyendo la sede. Esa es la indicación, y sí se deben cargar todos los contratos que no cumplan esa condición. Listo. Hernando. Doctor, qué pena. ¿Y para el anexo técnico hay que hacerle algún cambio al anexo técnico 1? No hay que hacerle ningún cambio. El anexo técnico 1, lo que cargaríamos con cambios es el anexo técnico 2, y después de que se valide cargamos nuevamente el 3. Sí, señora. Ok. Listo. De la UIS preguntan que a qué se refiere el estado AP de los documentos cargados en PISIS, Hernando. Está en proceso, o sea, no ha salido el resultado final. CT quiere decir que está cargue total, ER quiere decir error, y AP que está en proceso, archivo en proceso. Listo. Le damos la palabra a María Eugenia, no tengo identificada la universidad. María Eugenia, que está preguntando está diciendo, cuando se hizo el cargue de los anexos 1 y 2 recibimos respuesta de aprobación por parte del ministerio, pero cuando se hizo el cargue del anexo 3 no recibimos esa respuesta. Creo que ya te había referido a eso, Hernando. Dos situaciones. Siempre cuando se realiza el cargue y pasa el proceso, bueno, comencemos.
se carga en PYSIS. PYSIS hace una validación de estructura que inmediatamente especifica los errores. Cuando el archivo cambia a verdecito y tiene el OK, el archivo se envía a validación. El archivo, como ustedes vieron en la diapositiva, ingresa, queda en espera, dependiendo de la congestión de información que esté recibiendo. Cuando entra a proceso de validación, cambia a AP. Una vez se valida, genera un CT o un ER e notifica al correo que la información se cargó efectivamente o que existe un error, detalla el error en dónde se encuentra. Esa información la notifica al correo del usuario principal, o sea, puede ser el representante legal, quien inscribió la entidad y posteriormente asignó los usuarios. Pero los demás usuarios pueden consultar en línea a través de WebSystem. A través de la página WebSystem pueden estar monitoreando de manera permanente el estado de avance de los correos. Y es un proceso estandarizado que se debe estar dando, o sea, no debe existir la notificación o si consulten la página, debe estar el estado de cualquiera de los 4 estados. En espera, en proceso, rechazado o aceptado. De acuerdo. Eliana González de la Escuela Superior de Oftalmología. Creo que se resolvió el tema. Eliana, por favor. Buenas tardes para todos. Doctor Cubides, la inquietud es la siguiente. Nosotros realizamos el cargue del anexo técnico 2 ayer y resulta que al realizar el cargue nos empezaron a llegar las validaciones al correo. Nos llegaron 2 validaciones. Una inicial, que es la que nos dice que el archivo fue cargado OK, nos sale el detalle con digamos, a lo que corresponde el archivo que se cargó. Y posteriormente nos llega otro correo con un detalle que fue el que pegué aquí en el chat y nos dice: número de registros leídos, control 1, detalle 0, registro de controles correctos y número de registros de detalle descartados por inconsistencia 0, registros faltantes 1, número de registros de detalle correctos y cargados 0. Entonces, digamos que frente a esta validación, yo quedé como con la inquietud porque no sabemos, no logramos identificar, perdón, cuál es el registro faltante, porque pues nos dicen inicialmente que está correctamente, digamos, validado, pero no identificamos cuál es el registro faltante. Y en el detalle del Excel que descargamos, lo mismo, nos salen registros faltantes 1. Perdón que tenía el micrófono desactivado. El archivo, los reportes se están afinando, pero se da por entendido que el archivo se cargó exitosamente cuando aparece en la parte final, a continuación de esos 6 detalles del estado del registro, de la fecha de recepción, número de leídos, número de registros de control y demás, que indique que el archivo ha sido procesado y la información válida se cargó. En caso contrario, va a decir, a pesar de que dice archivos correctos cargados 0, está indicando que sí se cargó. O sea, tomen como referencia este texto, donde indica que el archivo aparece en negrilla. El archivo ha sido procesado y la información validada se cargó. Lo anterior es contradictorio porque dice número de registros de detalle correctos y cargados 0. Y él lo está validando es 0 y menos 1. Para él 0 es correcto, es sencillamente una interpretación de cómo responde automáticamente el sistema, pero no hicieron la traducción al lenguaje de nosotros los usuarios común. Entonces, en ese sentido, el determinante es que indique que el archivo ha sido procesado y la información ya se cargó, y de seguro que va a decir que registros correctos y cargados 0, pero ese 0 indica es un sí. Mientras que el rechazo dice número de registros de detalle correctos y cargados igual a menos 1, y dice que el archivo presentó uno o varios tipos de error, y a continuación detalla el error y detalla dónde se encuentra. Entonces, cerrando con que el archivo ha sido procesado y la información válida se cargó al sistema, indica que la información es correcta. Ah, perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy amable.
Bueno, continúa una pregunta de Sandra Pájaro para pues, que nos ayudes los ayudamos aquí con la doctora María Virginia. Dice que han tenido dificultades con el cargue de los contratos por parte del escenario base o con la firma de los contratos por parte del escenario base. En ese orden de ideas podrían reportar durante los 7 primeros días del mes de septiembre. Y los pagos seguirán siendo retroactivos para el mes de julio y agosto. Aquí lo primero que les pediría es aclarar si la firma del contrato con qué fecha va a quedar. Esa sería una primera situación. Porque si el contrato va a quedar firmado durante el mes de agosto, pues obviamente se reporta en septiembre. Pero si el periodo académico corresponde a julio y agosto, lo que estamos previendo es que en ese caso se pague al final, es decir, se empieza a contar el término de duración de la especialidad cuando firmaron el contrato. Y de todas maneras la universidad tendría que señalar que el periodo inició el 1 de julio. Y porque no sé, Hernando, el tema de la retroactividad creo que todavía no lo podemos contemplar. ¿Tú podrías aclarar esa parte, por favor? El tema de la retroactividad por el momento está descartado. Implica unos desarrollos que se pueden demorar alrededor de 3 meses. Entonces, en esa perspectiva, creo que por el momento la condición viable es a partir de un otro sí, permitir que el contrato, o sea, que la información del código, o sea, se corra un mes hacia adelante. Es decir, vamos a pagar, arrancamos pagando septiembre y al final correríamos para pagar el último mes al final del periodo. Gracias. Gracias. Jesús, por favor, Jesús Triviño de la Universidad Militar. Sí. Muy buenas tardes para todos. Tenía unas preguntas al respecto. Entonces, estaba escuchándoles hace un momento que nombraban de las vacaciones. Nosotros tendríamos entendido en lo que está en la resolución, no hay un código para las vacaciones. Nosotros no las relacionamos. Sí tenemos casos de residentes que están en vacaciones, pero nosotros no los relacionamos. Entonces, ¿nos podrían documentar al respecto? Es la primera parte. Segundo, con respecto a los contratos, entonces, según la aclaración que nos hace Hernando, es que tenemos que colocar el código del prestador más la cédula al final, o solo el código del prestador, porque el código del prestador no se nos consume 9 dígitos de los 20 que tenemos. Si adjuntamos la cédula, podemos llegar a unos 18 dígitos. A ver, el código del prestador se refiere al código REPS, el registro del prestador. Por ejemplo, en el caso de Bogotá comienza con 11, que es 11 es la información de Bogotá. Es el código que aparece en REPS y es una cadena de 12 dígitos porque incluye la cédula. Pero no el de la IES, Fernando. No el de la IES, sino el del prestador de salud. Es el código REPS del prestador. A ver, los prestadores tienen un código REPS que es el registro especial de prestadores. Es un sistema de información que está en el Ministerio de Salud que hace referencia a los prestadores de servicios de salud, o sea, los hospitales y demás. El código SNIDES es diferente del código SNIDES y no nos referimos al NID, porque el que tiene 9 dígitos es el NID. El que tiene 12 dígitos es el código del prestador. Entonces, a ese nos estamos refiriendo. Y no llevan cadena con número de cédula ni demás. No, únicamente el REPS. Tiene un campo específico que es anterior. Y ese va al final, antes del PDF. Y en cuanto al anexo 1, que tenemos que también validar, como es de conocimiento suyo, Hernando, tenemos pendiente lo de un registro del docente. No sé si tenemos que volver a hacer el cargue de los 318 registros o solo anexamos ese. A nosotros nos llegó un correo el fin de semana diciendo que 317 registros habían sido rechazados, pero nosotros ya teníamos un correo donde decía que habían sido satisfactorios. Entonces no sabemos ahorita qué realmente sí está cargado y aprobado para saber qué nos hace falta. De acuerdo al monitoreo que estaba haciendo y no conocía ese último reporte, en el momento ustedes tienen cargados los 317 registros y tienen pendiente uno, que fue una persona que tenía algún inconveniente con la actualización de la información en retos.
Sí, señora. Una vez esté disponible la información de ese residente, se carga solamente en un anexo técnico con un registro. No hay lugar a cargar la información anterior y me inquieta un poquito el reporte que usted me envía. Entonces, bien termine la sección junto con la Antioquia, Nacional y Uniboyacá, ya tengo 4 casos pendientes para revisar, porque doy por entendido y doy por hecho que la información está cargada, pero sin embargo con la información que usted me da, debo hacer nuevamente verificaciones. Perfecto. Con respecto al anexo 3, estaban hablando también de que en las novedades estaban los otros sí. Si yo miro la tabla, no está tipificado los otros sí de los contratos y las vacaciones tampoco, para poderlas reportar como una novedad. Al igual que en el nombre de los archivos anexos que van, los soportes que van de las novedades, en la resolución no está. Nosotros pusimos N. Le pusimos N porque hicimos consultas con otras universidades y dijeron póngale N y pues pasó, pero no porque en la resolución o en las tablas hubiéramos encontrado que iban marcados con N. Hago la aclaración con respecto a las vacaciones. Las vacaciones están contempladas desde la ley, en el artículo 5º, me estoy refiriendo a la ley 1917-2008 que creó el sistema. Y en el artículo 5º, numeral 5.4, establece el derecho a vacaciones por el periodo que la institución de educación superior contemple para el programa, sin que exceda de 15 días hábiles por año académico y sin perjuicio de los casos especiales establecidos en la normativa vigente. Durante este periodo de descanso, el residente recibirá el apoyo de sostenimiento educativo correspondiente. Entonces, eso significa que se le paga común y corriente el mes que sale a vacaciones. Creo que Hernando, me corriges, por eso fue que no dejamos nada como novedad, ¿verdad? Discúlpenme, Virginia, estaba buscando la resolución para verificar que así está el otro sí del contrato. Discúlpenme, ¿me repiten, por favor? Que en cuanto al derecho a las vacaciones, como son remuneradas durante el descanso y son 15 días hábiles, se reporta el mes completo. Sí, señora, el mes completo. O sea, no hay lugar, si está dentro del periodo académico, corresponde a las novedades, no, se le va a pagar esas vacaciones, entonces no hay lugar a reporte de vacaciones. Sí, no se visualiza como una novedad, sino que simplemente se hace el pago normal y para control interno de la institución sí se lleva los registros, pero como son vacaciones, pues se le van a reconocer. Acá estoy compartiendo la pantalla donde está parte de la resolución 1053, anexo 3, la información aparece o archivo digitalizado del otro sí del contrato. Sí está contemplando dentro de las novedades. Y repito, las novedades son 3 para el registro, que son certificado matrícula, contrato y cuenta bancaria. En el caso de las novedades, se incluye cuenta bancaria, en caso que la quieran cambiar, otro sí el contrato, las novedades que afectan el pago del apoyo de sostenimiento y los cambios de escenario base, cuando se cambia de institución prestadora de servicio de salud. Entonces, sí está contemplado el otro sí el contrato. Enterado, sí, señor. Muchas gracias. Creo que con eso son las que tenemos hasta ahora y quedamos entonces atentos a la información posterior que nos entregue de la validación, Hernando, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctora Virginia, y a todos. Hola, buenas. Buenas. Con gusto. León, sigue. Doctor León. Sí, muy buenas tardes. Soy de la Universidad de Santiago de Cali y tengo la siguiente pregunta para toda la mesa organizadora de estas capacitaciones. Resulta que nuestra universidad tiene por primera vez la apertura de una residencia médico-quirúrgica en el área de medicina interna. Ellos idealmente estaba presupuestado arrancar en el mes de abril, pero por condiciones de lo de la pandemia, el escenario base no permitió el ingreso de residentes ni estudiantes, incluyendo los internos. Y apenas se va a hacer la apertura de la práctica a partir del mes de septiembre. ¿Entendido? Entonces, en ese orden de ideas, a los estudiantes o a los residentes, lo que se realizó con ellos es hacer unos
cursos netamente del componente investigativo a través de la plataforma remota o a través de la plataforma virtual, hasta ya tener la autorización pertinente de que el escenario de base no nos iba a poner ningún tipo de inconveniente, y obviamente ya a partir del 1 de septiembre está todo pues relacionado y organizado para que ellos puedan iniciar. En ese orden de ideas, los residentes iniciarían sus prácticas y como tal su residencia el 1 de septiembre. Nosotros necesitamos reportar, o mejor dicho, subir la información del anexo técnico 1 y 2 hasta mañana. De acuerdo a la información que usted nos brinda, podemos entender que los estudiantes comienzan la formación el 1 de septiembre o ya la comenzaron, porque el Sistema Nacional de Residencias especifica que es durante todo el proceso de formación y el sistema entra a operar a partir del 1 de julio. En ese sentido, la universidad debe determinar si realmente los estudiantes estuvieron matriculados y en proceso de formación a partir de cuándo, ¿sí? Y a partir de ese momento hay lugar al reconocimiento, independientemente de cómo hayan organizado la estructura de formación, ya sea si los alumnos no podían estar presencialmente en la institución, pero cumpliendo los propósitos de la formación desde otro espacio, porque la norma especifica que el reconocimiento es durante el periodo de formación. Entonces, creo que esa información la determinan ustedes desde el ámbito de su autonomía y teniendo en cuenta la realidad y las características del proceso de formación que están desarrollando. O sea, nosotros no tendríamos cómo decir desde acá o desde acá, porque ustedes lo determinan sencillamente, ustedes conocen qué hicieron ellos durante este periodo y cómo aplica. Doctor Cubides, pero en ese orden de ideas, si los residentes firman el contrato a partir del 1 de septiembre, mi inquietud es, ¿se debe reportar hasta mañana la información de los residentes? O sea, si los residentes van a quedar inscritos a partir del 1 de septiembre, sí, deben inscribirse en octubre, en el mes siguiente. Ya, ¿sí? Okay. Si los residentes, si los residentes comienzan a estudiar a partir del 1 de agosto, deben registrarse en septiembre y así. Y para el caso de julio, pues son los que ingresaron en julio, más todo el corte de los estudiantes que estaban matriculados durante el mes de julio. Ya, ok, doctor. Bueno, disculpe. Bueno, tenemos hasta las 4:45 y pues hay todavía 24 intervenciones. Entonces, vamos a tratar de agrupar. Hay una pregunta que se repite, pues, y yo creo que ya nos hemos referido a esto, de la UIS y de Alejandra Gil. También dicen que en caso de que ya se tiene todo ok en todos los anexos técnicos, igual se debe volver a cargar los contratos con nuevo nombre. Esa es la pregunta que vuelve a repetir Alejandra Gil. Fernando, por favor. Sí. Deben cargar nuevamente. No. Realmente están diciendo es que pido la palabra. Bueno, discúlpenme. Buenas tardes. Nancy Cabezas, por favor, sigue adelante. Nancy Cabezas. Sí, no, yo ya había intervenido, pero la única pregunta es solamente los contratos, ¿cierto? No se vuelva a cargar recibo de matrícula ni lo demás. Exactamente, correcto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Angelina. Buenas tardes. Bueno, yo trabajo en la Universidad del Norte. Tengo dos preguntas. La primera es con respecto a los anexos técnicos 2. Nosotros acabamos de corregir los anexos técnicos 1, los montamos ayer, los cargamos nuevamente ayer. Y, digamos, cuando intentamos cargar los anexos técnicos 2, pues nos decía que ya estaban cargados, digamos. Entonces quería primero preguntar por eso, o sea, si entiendo ahora que hay que volver a cargar los contratos con el ajuste, pero digamos, el resto de documentos se permanecerían así, no habría que cargarlos nuevamente. Y la segunda pregunta que tengo es,
con respecto a una precisión que nos dieron por correo electrónico en el que decían que teníamos que ser muy cuidadosos con la fecha de inicio para que coincidiera el contrato con el certificado de matrícula, digamos. Y en el caso de nosotros, nuestras matrículas son anuales y hay algunos de nuestros residentes que fueron matriculados en enero de este año. Entonces, quería preguntar, o sea, de todas formas, como confirmar con respecto a eso, si no habría ningún inconveniente en que la matrícula no va a aparecer a partir de julio, como sí el contrato, sino que la matrícula es desde enero. Esas son mis dos inquietudes. Tiene que haber coherencia, es en la fecha, ¿sí? O es anterior al 1 de julio la certificación de la matrícula y el inicio del periodo académico, es válido, anterior al 1 de julio, y el contrato sí debe quedar con fecha 1 de julio, o coincidente, pues, las dos, tanto la matrícula o el inicio del periodo académico con la fecha de inicio del contrato. Ok, muchas gracias. Y respecto a la disposición de los archivos, en este momento ya se permite cargar, cuando haga el cambio de nombre, se permite el cargue de los documentos, porque él hace la validación a partir del nombre. Entonces no va a generar ningún rechazo desde PISIS para cargarlos, y OTIC los tiene en stand-by a los demás para irlos reprocesando en la medida que vayan llegando los nuevos archivos. Ok, muchísimas gracias. Elizabeth Benavides. Sí, gracias. No, pues tenía la duda, era que si solamente los anexos que hay que cambiar, solamente son los contratos, que ya quedó claro que solo son los contratos con el código REPS, ¿verdad? No es más. Pensé que eran todos los soportes. Solamente los contratos, sí señora. Solamente los contratos. Y estaba mirando la validación de lo que genera Sistro, pero hay unos estados que no entiendo, solamente pues LR que nos comentaba que era error y CT que era ok, pero aparecen otros como APSP, de otros códigos que no entiendo. Es probable que se esté generando nueva codificación porque OTIC está trabajando en paralelo organizando el reproceso de los soportes documentales. Sin embargo, internamente voy a revisar Unisanitas y voy a consultar con OTIC, voy a consultar con OTIC a qué se refiere los retroalimentos inmediatamente. Sí, porque a nosotros no nos ha llegado ningún error, entonces no sé si nos debe llegar algún error y con eso ajustamos, porque no entiendo esos códigos. Y por último, entonces si los contratos debemos volverlos a codificar, entonces nosotros en la primera hoja de los contratos tenemos fecha de inicio 1 de julio del 2020, aunque en la última hoja se suscribió el 24 de julio, entonces esos valdrían como 1 de julio, porque en la primera hoja diría fecha de inicio diferente a la fecha que se suscribió, tiene que quedar en la fecha que se suscribe igual a la fecha que dice 1 de julio. Porque una cosa es cuando se suscribe, pero arriba en el contrato en la primera hoja dice fecha de inicio 1 de julio. ¿Se podría? La doctora María Virginia, no sé si... Sí, estoy pena. pensando, tendría que revisar el texto del contrato, si me lo pudieras mandar para poder dar una respuesta. Claro que sí. ¿Y por dónde lo envío? Puede ser al correo mgomsh@minsalud.gov.co, ya lo coloco en el chat. Bueno, sí, gracias, muy amable. Perdón, yo tengo esa misma inquietud porque en el texto del contrato dice claramente que pues como la fecha de inicio del programa, pero las instituciones lo firmaron pues la fecha real, no lo podíamos firmar como con una fecha anterior. Entonces no sé si lo podemos, si se puede conservar así o definitivamente tenemos que hacer un otro sí o un cambio en esos contratos, así sea ponerles una fecha distinta a la fecha real de la firma. No sé.
Sí, tendría que revisarlos porque es que hubo también varios inconvenientes en esa fecha de inicio del programa. Algunas instituciones interpretaron que era fecha de inicio del programa cuando les dieron el registro SNIES. Entonces, prefiero contra el documento revisar para poderles dar una respuesta. Perfecto, doctora, muchas gracias. A ustedes. Eduardo Pozo. Eduardo. Sí, buenas tardes, doctor Cubides. En el transcurso de la carga del anexo 2, después de haber cargado el 1 normalmente y sin haber recibido rechazo, el sistema rechazó todos los archivos que cargamos diciendo el error residente médico no está registrado en el maestro de residentes médicos, registro tipo 1. Y nunca supimos qué tipo de error era ese o qué se debe hacer para corregir esa situación. Discúlpeme, ¿de qué universidad es? Universidad Libre. Bueno, perfecto. Es posible que el anexo se haya cargado sin validar el anexo técnico 1 o sin cargar el anexo técnico 1. ¿Qué hace el sistema cuando recibe los anexos técnicos 2? Busca que el residente esté inscrito en el Sistema Nacional de Residentes. Entonces, si no lo encuentra, o sea, si no está cargado previamente y validado y cargado el anexo técnico 1, no lo va a encontrar y genera este rechazo. Entonces, muy probablemente el anexo técnico 1 no estaba cargado y en ese sentido no tuvo contra qué validar y generó el error para todos. Aunque hubiese dado positivo para la carga, porque es que el sistema dijo que había recibido bien el archivo, el anexo técnico 1. El proceso Puede ser un error. El proceso de validación tiene dos niveles. Uno es la validación de estructura. La validación de estructura quiere decir que los campos, los nombres de la institución con el registro de control se armoniza con el título y también se armoniza con los demás registros. Con el título, con la fecha y la institución que reporta, con los demás registros, el número de registros de detalle. Y esa validación la hace inmediatamente en PISIS y la carga. Posteriormente, hace la validación ya frente a la integralidad de la información. ¿Y qué busca? Busca que las personas estén inscritas en retos como profesionales de medicina. Busca que el programa que hace, la institución que hace escenario base esté inscrita en el registro REPS como prestadores del servicio de salud. Busca que la institución y el programa de educación superior esté en una tabla de referencias que se llama RM Institución Programa, que se construye a partir de la información disponible en SNIES, de programas de especialidades médico-quirúrgicas activos y la información que en algún momento les preguntamos a cada uno de ustedes, por favor indíquenos cuáles son los programas que cumplen las condiciones para que sus residentes reciban el apoyo económico. Esa validación la hace internamente y esa es donde genera la segunda aprobación o el rechazo. Por eso hay dos niveles de validación. O sea que si yo cargo el anexo técnico 1 ahora, bueno, igual tendría que volver a cargar todos los anexos técnicos 2 para que él valide ambos anexos, ¿verdad? Sí. Él debería aceptarme ambos. Sí, nuevamente. Señor, debe aceptarlos ambos, pero con la recomendación que esté monitoreando el carga efectivo del anexo el 1. Y a partir de ese generar. Perfecto, muchas gracias. Por favor, bueno, hay varias preguntas, algunas preguntas sobre el anexo, piden claridad sobre el anexo 3. Fernando, ¿nos puedes presentar de nuevo anexo 3? ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, Ruth, sigue. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Ruth Ballestas, Universidad del SINU. Yo he manifestado varias dificultades que tuve con el anexo 3 porque no me hace la identificación del código de la universidad. No hay posibilidad y ya se ha generado este error y lo he manifestado en diferentes oportunidades y no se me ha dado claridad todavía la respuesta. El doctor Cubides ha estado acompañándonos dentro del proceso, pero no tengo claridad de cuál es la dificultad en este momento por el tema del anexo 3. Esa es mi primera pregunta. No acepta el código. Y
tengo validado tanto anexo 1, cargue sin ningún inconveniente, anexo 2 sin ningún inconveniente, y tengo las notificaciones de recibido de los documentos o las validaciones como tal. Pero el 3 no me identifica el código. Perfecto. Hay dos cosas particulares. Hay varias universidades como la Universidad del SINU, la Universidad Javeriana, la Universidad del Norte y creo que la Universidad Libre. Así que tengo en el radar. Son universidades que tienen varias sedes y tienen un solo NIT. La estructura del sistema permite el cargue a partir de una sola institución. La indicación siempre ha sido: consolidemos la información, coloquemos el código de institución, el código de la institución principal, y a través del código del programa, como está asociado al código de la sede, no tenemos inconveniente porque cuando queramos rastrearlo, lo rastreamos. Es determinar que efectivamente se están cargando con el código del programa. Perdón, con el código de la institución principal. Esa información se puede verificar en la tabla RM institución programa. Entramos a webcispro.gov.co, en la parte central y abajo aparecen tablas de referencia, buscamos RM institución programa, visualizamos la tabla, la podemos descargar a nuestro equipo y buscamos si la información está ahí. Hemos tenido sí algunas dificultades con algunos programas que efectivamente no estaban en el momento en la construcción de la tabla porque no recibimos la información, o incluso el código de la universidad puede estar trocado. Yo hice la revisión y ya está ajustado. La última actualización de esa tabla la hice sobre las 2 de la tarde, contra una confirmación que me llegó de 2 universidades y creo que la información está correcta. Entonces, en esa medida ya en este momento debe estar permitiendo el cargue. También estuvo el inconveniente que el anexo técnico, el espacio para el cargue estuvo bloqueado por algunos momentos, pero yo entendería que en este momento ya no hay ningún inconveniente. Y yo estuve verificando y los anexos técnicos de la Universidad del SINU cargaron adecuadamente. Entonces, yo entendería que en este momento el proceso está ahí, pues, sin embargo voy a estar atento porque sí ha sido un proceso que hemos tenido muchas dificultades, pero igual yo estoy ahí en la medida que ustedes me estén escribiendo, a veces con alguna demora, pero les estoy respondiendo y estoy tratando de resolverles. Sí, gracias, doctor Cubides. Eso es, su acompañamiento ha sido fundamental en este proceso. Y la otra duda que simplemente tengo para efectos de clarificación es si dentro del mes existen los 30 días y uno va a reportar dentro de los días desarrollados, por ejemplo, 12 días, ¿el resto de los días del mes deben obligatoriamente justificarse en el registro de novedades? Sí, señora, debe estar registrado mediante una novedad que afecte el reconocimiento, ya sea una incapacidad, un aplazamiento, una sanción. ¿Y si es una finalización de ciclo académico? Si es una finalización de ciclo académico, hay una novedad. El tipo de novedad es TE. No recuerdo puntualmente el código, pero está tanto en el anexo como en la tabla. Hay unas tablas que se llama tipo de novedad y soporte de novedad. Y importante colocar la misma fecha de la novedad de inicio y terminación, ¿sí? Para que lo valide. Ese es un tipcito que está en la resolución, pero a veces lo obviamos y entonces genera rechazo. En caso de que la persona haya terminado anticipadamente o por grado o por demás, entonces se registra la novedad. Es decir, si yo me gradué el 15 de julio, no voy a tener el reconocimiento de los 30 días, sino voy a tener 15 y debe reportarse la novedad como terminación. Ok, perfecto. Entonces se reporta y obviamente se anexará un soporte que nos permite identificar que ha finalizado, digamos, el ciclo académico en ese momento. O sea, señora. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Quién está identificado con Medal? Medalexa, de Ludy Vargas de la UPTC de Tunja. Gracias. Doctor Hernando, muchas gracias. Establecimos comunicación esta mañana. Su merced nos hizo el favor de revisar los archivos planos y nos orientó la ingeniera Marta de la Universidad de Boyacá volverlos a cargar, pero desafortunadamente no nos está cargando y nos está generando el mismo error.
que el nombre del archivo no corresponde a ningún anexo o no le ha sido habilitado. Entonces, esa es la dificultad que hemos tenido desde la semana pasada. Hemos intentado organizando los archivos planos, ya la ingeniera también los estuvo viendo y ella no le ve ningún error. Entonces, queríamos consultarte eso. Y otra cosa, no sé si tenga que ver algo, es porque la universidad tiene PISIS también con Unisalud. Entonces, no sé si tenga alguna interferencia o no tenga nada que ver ese error. El primero, efectivamente sobre las 2 de la tarde actualicé información de la Universidad de Cartagena, programa de dermatología y el programa de medicina familiar de la UPTC. O sea, esa información la actualicé. Creo que al momento ya debe estar validada, no obstante reviso. Y si presentan el inconveniente, luego revisamos con detalle uno a uno el anexo para determinar cuál es el inconveniente que se está generando y las tablas de referencia, obviamente. Y el segundo tema, me distraje, por favor, ¿me lo repite? Sí, es que también la universidad está manejando PISIS con Unisalud. Perfecto, entonces asegúrese que esté logueado o que el usuario corresponda al usuario autorizado para cargar PISIS en el Sistema Nacional de Residencias. O sea, el usuario puede estar habilitado para las dos cosas, o el usuario puede haber un usuario para cada uno de los niveles, y en la parte, una vez cuando hay un usuario que tiene dominio para una o varias instituciones, él seguidamente de la cédula le despliega un cuadro combinado donde permite que usted le señale cómo va a entrar, si va a entrar como Unisalud o como UPTC en ese caso. Entonces el programa le va a indicar si sí o si no, y depende como las atribuciones que tenga como usuario, si lo tiene para las dos instituciones o si lo tiene para uno, pero de todas maneras, si es para las dos, usted va a poder identificar, voy a entrar como Unisalud o voy a entrar como universidad. Nosotros compramos la firma aparte. Unisalud tiene su firma y nosotros tenemos la firma. O la firma no sabía que tenía Unisalud. Nosotros hicimos el proceso de la compra de la firma digital. Nos registramos como IES, como institución de firma. Pero la información ha estado cargando, o sea que no hay inconveniente hasta el momento. Ah, bueno. Sí me gustaría ver los pantallazos de nuevamente las opciones o los errores que les está reportando. Bueno, hay varios todavía, ya son las 4:45. Para cerrar, entonces le damos la palabra a María Fernanda Lara y después a Caterín Girón. Y los demás inquietudes, pues por favor nos las hacen llegar a los correos, a Hernando, a María Virginia, o a mi correo que es rborda@minsalud.gov.co. Entonces, María Fernanda Lara, por favor. Muchas gracias. Resulta que nosotros tenemos unos residentes con el Ministerio del Deporte. El ministro se incapacitó y nos toca con la viceministra, y ella nos dice que nos firma desde el 13 de agosto. En ese caso, ¿cuál es el procedimiento teniendo en cuenta que nosotros ya lo subimos a ellos en ese anexo técnico 1? No tengo claridad frente a esa situación particular. Y no tengo claro... María Fernanda, por favor, nos lo escribes y lo revisamos con la parte jurídica. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Caterín Girón. Sí, buenas tardes para todos. Una consulta. Tenemos dudas con respecto al punto PDF, puesto que la estructura los caracteres que tiene la resolución dice 76 caracteres, pero le colocamos el punto PDF en mayúscula y queremos saber si ese punto PDF pues se obvia, porque cuando se hace la conversión al del archivo queda con la extensión punto PDF. Esa es la primera pregunta. La segunda, en cuanto al salario mínimo legal, para poder calcular los 3 salarios mínimos, ¿incluye auxilio o no incluye auxilio? Y esa es la segunda pregunta. Con respecto a la fecha de inicio
de la práctica formativa para el anexo técnico 1, tenemos una duda y es si esa fecha de inicio corresponde al inicio del programa que el residente cuando empezó su programa de especialización o si corresponde al inicio de práctica formativa a partir del 1 de julio. Comienzo al contrario porque ya se me olvidó la primera pregunta. Le recuerdo la primera, Doc, con respecto al punto PDF de los archivos. Bueno, por default cuando yo grabo no sé, cuando yo genero un archivo PDF, por default él asigna la extensión. Si yo posteriormente le asigno como nombre, le agrego el PDF, cuando usted lo coloque en PISIS, va a mostrar que muestra pdf.pdf.pdf, o sea que ese archivo está mal, y entonces la recomendación es sencillamente se graba como Acrobat y automáticamente o por default le asigna la extensión. Los 263 salario mínimo, ese valor me lo indicaron, pero no he hecho la validación y no tengo claro. Ahí sí apelo a la doctora María Virginia. Y el otro punto es el relación, me repite, con eso le damos la palabra a la doctora María Virginia. Sí, doctor, con respecto a la fecha de inicio en el anexo técnico entonces, 1. El anexo está determinado para registrar la fecha en la cual el estudiante comenzó el proceso de formación. Y la entrada en vigencia del Sistema Nacional de Residencias es a partir del 1 de julio. Entonces, si la persona ingresó en marzo, pues se diligencia el 1 de marzo. Pero el contrato debe estar diligenciado o entrar en vigencia a partir del 1 de junio, porque antes no había ningún soporte legal para la construcción de ese contrato. Ok, entonces allí en esa parte se coloca la fecha de inicio que el residente inició su programa en 2018, en 2019, en la fecha que inició. En el anexo 1, sí. Sí, en el anexo 1. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta, que es el salario mínimo legal, que son los 3 salarios mínimos legales, si incluye o no el auxilio de transporte. No, el reconocimiento, según la ley, es el equivalente al salario mínimo. No, el reconocimiento no es un reconocimiento laboral. Es un reconocimiento como una ayuda para el sostenimiento educativo. Entonces, solamente es el equivalente a 3 salarios mínimos legales vigentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctores. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Esperamos que nos vaya bien con estas aclaraciones. Las que quedaron por fuera, por favor, nos las envían a los correos y estaremos atentos pues a seguir acompañándolos en los reportes. Muchísimas gracias, Luis Carlos y Ascofame por la convocatoria y la apertura de este medio. Y estamos que pasen. Gracias. Rafa, gracias a todos ustedes, a todo el equipo de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud y a todas las personas de las diferentes universidades, facultades y programas de especialización. Seguiremos muy pendientes en estar ayudando a que haya esa comunicación permanente entre el Ministerio y las universidades para ir resolviendo esto en la medida que se vayan presentando las inquietudes. Y ahí estamos, Rafa, Hernando, Virginia, prestos a atender lo que ustedes consideran para que nos vaya lo mejor posible a todos. Mil gracias a todos. Bueno, que estén bien. Gracias, doctor Ortiz. Feliz gracias tarde a todos. Gracias, doctor Ortiz. Muchas gracias, doctor. A todos los Muchas gracias. Doctor Cuy, muy amable. Gracias.